Fue Al-Mualim quien le enseñó el credo al joven Altair y a Abbas. El maestro había llenado sus jóvenes cabezas con principios de la orden. Todos los días, tras un desayuno con pan de acimo y dátiles, unas severas institutrices se encargaban de que se lavaran y se arreglaran. Después, con unos libros apretados contra el pecho, se apresionaban por los pasillos, con las sandalias golpeando la piedra, charlando, entusiasmados, hasta que llegaban a la puerta del estudio del maestro. Allí tenían un ritual. Ambos se pasaban la mano por la boca para pasar de un rostro alegre a uno serio, el que esperaba el maestro. Entonces uno de ellos llamaría. Por alguna razón, a los dos les gustaba llamar a la puerta, así que lo hacían un día cada uno. Luego esperaban a que el maestro les invitara a entrar. Allí se sentaban con las piernas cruzadas y sobre unos cojines que Al-Mualim había llevado especialmente para ellos, uno para Altair y otro para su hermano Abbas. Al principio de su tutela tenían miedo y no estaban seguros de sí mismos, el uno del otro y sobre todo de Al-Mualim, que les daba clases de comer una y otra vez, por la mañana y por la tarde, con entrenamiento en el patio. Pasaban muchas horas aprendiendo el estudio, las costumbres, observando al maestro caminar por las calles con las manos en la espalda, parándose de vez en cuando para amonestarlos y pensaba que no estaban prestando atención. Era por el bien de la orden. Ambos se encontraban desconcertante el único ojo del Al-Mualim y se quedaban paralizados a veces por su visión. Hasta que una noche Abbas susurró en su habitación: Altair. Altair se volvió hacia él, sorprendido. Ninguno de los dos había hecho eso antes. Empezaba a hablar después de que hubieran apagado las luces. Se quedaban tomados en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos, hasta que ya noche había luna llena y la cortina de la ventana que brillaba blanca iluminaba la habitación de un tono gris suave. Abbas había estado tumbado de lado, mirando a Altair, y cuando atrajo la atención del otro chico, se tapó un ojo con la mano y dijo, imitando al Al-Mualim casi a la perfección: «No somos nada si no atacamos el credo de los asesinos». Altair se había deshecho en risitas y desde aquel momento fueron amigos. Desde entonces, cuando Al-Mualim le reprendía, era por la risa contenida que oía cuando estaba de espaldas. De repente, las institutrices se dieron cuenta de que los chicos que tenían a su cargo no eran tan sumisos ni inconformes. Y Al-Mualim les enseñó los principios que no cumpliría más tarde en su vida Altair a un precio muy alto. Al-Mualim les dijo que los asesinos no asesinaban de manera discriminada, no como le gustaba pensar a todo el mundo, sino que se les encomendaban tareas solo para acabar con el mal y la corrupción. Su misión era llevar la paz y la estabilidad a Tierra Santa, inculcar un código no de violencia ni conflicto, sino de pensamiento y reflexión. Les enseñó a controlar sus sentimientos y emociones, a encubrir su temperamento y a integrarse en el mundo que les rodeaba, para poder moverse entre las personas normales, inadvertidos, como un espacio en blanco, como un fantasma entre la multitud. Para la gente, el asesino debía ser una especie de magia que no podía comprender, dijo, pero que, como toda magia, fuera realidad sometida a la voluntad del asesino. Les enseñó a proteger la orden en todo momento, que la hermandad era más importante que tú, Altair, es más importante que tú, Abbas, es más importante que Masyaf y que yo mismo. Por lo tanto, la acción de un asesino nunca debía perjudicar a la orden. El asesino nunca debía comprometer a la hermandad. Y aunque un día Altair ignoraría esta doctrina, no sería por falta de clases de Al-Mualim. Les enseñó que los hombres habían creado fronteras y las habían declarado auténticas y reales cuando de los líderes, al poner falsos perímetros impuestos por los que se suponía eran los correctos, les mostró que la realidad era infinitamente más amplia de lo que era capaz de concebir la limitada imaginación humana y que tan solo unos pocos podían ver más allá de los límites y tan solo unos pocos se atrevían incluso a cuestionar su existencia. Esos eran los asesinos, porque los asesinos eran capaces de ver el mundo tal y como era. Por eso para ellos todo era posible, todo estaba permitido. Todos los días, conforme Altair y Abbas aprendían cada vez más sobre la orden, también crecían juntos, pasaban casi el día entero uno con el otro. Fuere lo que fuese lo que Al-Mualim les enseñara, su realidad diaria era de hecho insustancial. Consistía en ellos mismos, las institutrices, las clases de Al-Mualim y una asociación de entrenadores de combate, cada uno en una especialidad distinta, y lejos de todo aquello estaba permitido prácticamente nada.
Cualquier entrenamiento lo ofrecían los mismos chicos y se pasaban muchas horas hablando cuando debían estar estudiando. Rara vez trataban del tema de sus padres. Al principio, Abbas solo hablaba de que Ahmad regresaría un día a Masyaf, pero cuando los meses se convirtieron en años, cada vez hablaba menos de ello. Altair le veía junto a la ventana, mirando el valle con ojos vidriosos. Entonces su amigo comenzó a recluirse y se volvió menos comunicativo. Ya no sonreía con tanta rapidez. Antes estaba horas hablando, ahora, en cambio, se quedaba junto a la ventana. Altair pensó que si Abbas supiera lo que le había sucedido a su padre, el dolor estallaría y se intensificaría. Todo se transformaría en un dolor sordo, como el que Altair había experimentado. El hecho de que su padre hubiera muerto le dolía todos los días, pero al menos los... Esa era la diferencia entre un dolor amortiguado y la sensación constante de desesperanza. Así que una noche, después de que apagaran las velas, se lo contó a... Con la cabeza agacha, conteniendo las lágrimas, le contó a Abbas que Ahmad había entrado en sus dependencias y allí se había quitado la vida. Pero Al-Malin había decidido que era mejor ocultar aquel hecho a la hermandad para protegerte, pero el maestro no había sido testigo directamente de tu anhelo. Yo también perdí a mi padre, así que solo sé lo que es. Sé que es dolor, que tarde o temprano va a desaparecer con el tiempo. Al decírtelo, espero haberte ayudado, amigo mío. Ahmad se alimentó al parpadear en la oscuridad y después se dio la vuelta en su cama. Altair se preguntó cómo esperaba que reaccionara Abbas. ¿Con lágrimas? ¿Enfado? ¿Incredulidad? Había estado preparado para todo. Incluso había pensado en cortarle el paso para impedir que fuera el maestro. Pero no había esperado aquel vacío silencio.